Millones de estadounidenses no votaron por un solo político, votaron por una esperanza, por una promesa, por un rumbo, por la posibilidad de recuperar lo que este país representa, que es orden, respeto, justicia, soberanía. Hoy, medio año después de ese 5 de noviembre, esa esperanza no ha sido traicionada, al contrario, se ha fortalecido. Por lo que está ocurriendo en la administración Trump no es una casualidad, es la consecuencia directa de lo que millones estamos pidiendo en las urnas. Y además ahora lo estamos viendo cumplirse paso a paso. Primero, donde más duele, en el bolsillo del pueblo. El presidente firmó esta semana una orden ejecutiva que marca un antes y un después en varios temas de salud. Pero hoy concretamente se podría producir una reducción de entre un 30 y un 80% en el precio de los medicamentos recetados. ¿Y cómo? Pues aplicando el principio de nación más favorecida, una estrategia en la que Estados Unidos exige pagar por las medicinas lo mismo que los países con los precios más bajos del mundo, así de claro. Durante décadas los estadounidenses hemos estado pagando 3, 4 y hasta 10 veces más que en Europa por ese mismo medicamento. Un paciente diabético en Ohio gasta $600 mensuales por insulina, mientras que en España esa misma cuesta 40. Así que esto se ha acabado, no más negocios turbos entre los lobbies farmacéuticos y los políticos. Hoy el presidente le ha dicho a la gran industria, con la salud del pueblo no se juega. ¿Se lo van a permitir? Bueno, eso ya es harina de otro costal, pero la intención está puesta en una orden ejecutiva. Segundo, América primero. Y también para nuestros veteranos. Por años hemos visto cómo los fondos federales se destinaban a cubrir vivienda para inmigrantes ilegales, mientras que miles de los nuestros veteranos, los mismos que defendieron nuestra bandera con honor, dormían en las calles. Hoy esto está dispuesto a cambiar. Donald Trump ha anunciado la construcción del primer gran centro nacional para veteranos sin hogar, que va a ser financiado con ese dinero que antes se destinaba a la inmigración ilegal. Es hora de cuidar primero a los nuestros, dijo. Y tiene razón, porque un país que no honra a sus héroes no merece llamarse grande. Pero Estados Unidos sí lo es, y con este gobierno vuelve a comportarse como tal. Tercero, el liderazgo en el escenario internacional. Muchos, usted lo sabe, se han burlado cuando Trump dijo que haría respetar a América de nuevo en el mundo, que negociaría desde la fuerza, que pondría orden donde otros solo han ofrecido discursos. Y hoy los hechos, a pesar de esas burlas, hablan por sí solos. China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo histórico para reducir los aranceles bilaterales. Washington va a pasar del 145% al 30% en algunos productos clave. Pekín del 125% al 10%. El resultado, que hoy todas las bolsas del mundo han subido. Wall Street, Tokio, Londres, Frankfurt. Una ola de optimismo porque vuelve el comercio, pero sin entreguismo. Así que esto no es sumisión, es estrategia, es geopolítica inteligente. Es quizá Trump haciendo negocios como, honestamente, nadie más en la Casa Blanca ha sabido hacerlo, a pesar del escepticismo de esos muchos. Hoy, además, en Europa, Putin ha propuesto reunirse directamente con Zelensky en Estambul, y es una propuesta impensable hace un año, pero que ahora, impulsada por esa presión internacional, restaurada por Estados Unidos, y en la que Zelensky ha respondido que sí, pues se pueden dar las ópticas de que bajo condición se alcance un alto el fuego inmediato, algo que podría abrir la puerta a esa desescalada histórica en un conflicto que ya ha costado cientos de miles de vidas. Además, tras las negociaciones con Rubio, India y Pakistán, dos potencias nucleares, deciden colgar los guantes y cesar el conflicto. Y en el Medio Oriente, Hamás ha liberado al último ciudadano estadounidense que había sido detenido por el Hamas en Gaza. Estoy hablando de Edan Alexander, este joven con doble nacionalidad que llevaba meses en manos del grupo terrorista. Así que no es coincidencia, señores, esto es el retorno de un liderazgo de Estados Unidos que no se arrodilla, pero que tampoco ni abandona la mesa ni su promesa de proteger a cada estadounidense, esté donde esté. Y todo esto mientras los sectores más radicales del Partido Demócrata intentan bloquear cada medida, comportándose como un partido herido y no como americanos. Esta semana, incluso el fin de semana, hemos visto a congresistas enfrentándose a agentes de ICE en Newark, tratando de impedir las detenciones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Y lo han leído bien, estoy hablando de criminales.
Pero esto no es un editorial para hablar de ellos, es un editorial para reconocer que contra viento y marea el rumbo de esta nación se está corrigiendo. Hoy América vuelve a ser respetada dentro y fuera de sus fronteras. Han bajado los precios de las medicinas, se honra a los veteranos, se recupera la economía, se disipan conflictos globales y se liberan rehenes. Así que no son promesas de papel, sino hechos firmados con tinta, con ley y con coraje. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero hoy hay que celebrarlo. Comenzamos. A ver, comenzamos ya que te tengo en pantalla. Vamos a comenzar contigo, porque yo decía, hay una gran diferencia entre las promesas que se hacen y las que se cumplen. A veces cumplirlas no es fácil, no es algo que uno puede esperar que se produzcan de hoy para mañana, pero estamos viendo cómo esas semillitas que se plantaron comienzan ya a germinar y de alguna manera a dar sus frutos. Quisiera comenzar con el tema de las medicinas, que es un tema que afecta a tantos bolsillos de americanos que tienen enfermedades de por vida y que están dejando gran parte de sus salarios en medicinas que en cualquier otra parte del mundo cuestan la cuarta parte, Emilio. Bueno, eso nunca se aplicaba a la ciudadanía. Inclusive yo me acuerdo muchos años que estuve en el ejército y estuve destinado en el estado de Arizona. Muchas de las personas que viven en los estados fronterizos compran sus medicinas en México, y los que viven en estados fronterizos al norte compran sus medicinas en Canadá. Y como acabas de decir, yo iba de trabajo a España y las medicinas ahí se conseguían por una fracción de lo que costaban aquí. Y yo creo que el presidente simplemente ha dicho, oye, hasta aquí ya, no más. Una persona no debe de tener que escoger entre comer y tomar su medicina. Y eso es lo que está haciendo el presidente Trump. Y yo creo que las grandes empresas farmacéuticas están pasando en este momento un susto, porque esas divisas que ellos tenían año tras año con estos medicamentos, yo creo que ya eso se terminó. Imagínate los laboratorios que hay, por ejemplo, en Europa, por poner un ejemplo, Bayer, los creadores de la aspirina, los laboratorios que hay también en España. ¿Cómo es posible que una insulina, como decía, y eso sin entrar en las quimioterapias, inmunoterapias y todos estos temas que además son grotescos? Vamos a algo tan sencillo como la insulina que tiene que utilizar tanta gente. $400, Manolo, se paga por la insulina acá, por un producto que en Europa vale $38. Ten en cuenta una cosa bien importante en cuanto a las patentes. Una patente es vigente 25 años. Después de 25 años se libera su fórmula y la puede crear todo el mundo. ¿Claro? Pero estas farmacéuticas, dueñas de estas patentes, seguían cobrando exorbitantes cifras. Una cosa importante, cuando llegan los demás laboratorios a producir este medicamento llamado análogo o como lo quieras llamar, de todas maneras, exactamente, o genéricos, automáticamente se debería bajar el precio del laboratorio original. No, esos precios seguían y esos precios se los cobraban perfectamente a todo el usuario en los Estados Unidos. Y un dato importante, muchísimos, miles, millones de estadounidenses se han ido en los últimos 20, 30 años del país por asuntos médicos, se han ido a países latinoamericanos o a España concretamente a irse a tratar sus dolencias porque el costo en Estados Unidos era demasiado horroroso. Manolo, yo venía a veces cargada, y te doy, y Emilio, a mí a veces me hacían encargos y no me decían, oye, tráeme un abanico, me decían, tráeme amoxicilina, que yo decía, pero ¿cómo es posible que a mí alguien...? Sí, me decían, tráeme por favor cuando vengan los medicamentos de allá, porque muchos de ellos además son sin prescripción, algunos, la mayor parte son con prescripción, pero otros que eran sin prescripción. Oye, la diferencia, estábamos hablando de hasta 80% más el valor aquí, así que bueno, eran parte de los encargos. Vamos.